Estamos ya de regreso, son las 10 de la mañana con 42 minutos. Ayer se publicó en el Diario Oficial la ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Este es uno de los organismos que reemplaza al Sename. Y vamos a conversar de este tema con Marcelo Sánchez, que es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo y miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Sename. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Hola, muchas gracias a usted. Bueno, ¿en qué consiste concretamente en esta nueva figura, ¿no? Que ya se había hablado de la nueva institucionalidad del Sename, quizás con otro nombre, pero también con otro funcionamiento? Sí, la verdad es que el Servicio de Reinserción Juvenil viene a, de alguna forma, modificar varios elementos que estaban presentes en el antiguo Sename. Partamos de la base que durante los últimos gobiernos se propuso la división del Sename. Sin embargo, ya estaba dividido operacionalmente desde su creación. O sea, había un organismo especializado al interior del Sename de las materias de reinserción juvenil y había otro organismo que estaba a cargo del sistema de protección. Pero pasaba situaciones como que un niño que tenía 16, 17 años, entraba a cumplir condena, terminaba siendo adulto, a veces los recintos estaban adecuados de manera contigua, habían espacios comunes, había muchos otros elementos que había que ir modificando los estándares de prestación de este servicio que buscaba la reinserción. Y uno tiene que entender que esto de alguna forma se configura a partir de la Ley Penal Adolescente. Nosotros, la Ley 20084 es la ley que va regulando este proceso de reinserción de los jóvenes. Reconoce el legislador que hay una diferencia entre el adulto que entra en una cárcel y el joven que entra a un servicio de reinserción. Y eso es fundamental, Fresia, porque este servicio viene a adecuarse a las disposiciones que establece la normativa que Chile ha firmado ya desde hace más de 30 años en la Convención de los Derechos del Niño, pero que se materializó también en una ley nacional que salió publicada recién en marzo, que es la Ley de Garantía. Entonces, este servicio tiene que recoger esos principios, tiene que hacerlos parte de su modelo de trabajo, de su capacidad de operación, y lo más importante, tiene que poner foco en la reinserción. ¿Cómo se pone foco, Marcelo, en esta reinserción? Porque ya lo decíamos, hay varios elementos y de los que había que aprender cuando se mezclaban grupos de niños o cuando ya pasaban, no sé, los 18 años y tenían otra figura incluso para la justicia. ¿Cómo se hace una reinserción para menores de edad, en este caso, que sea efectiva? Lo primero que hay que es moderar expectativas en esto, es decir, que una ley no necesariamente significa que sea, claro, que va a cambiar una realidad, y lo estamos viendo. Mejor Niñez hoy día tiene una situación muy compleja en las listas de espera, tiene una situación muy compleja en la prestación de servicios, etcétera. O sea, hay que entender eso es lo primero. Las leyes no cambian realidades, las leyes ayudan, son un marco, etcétera. Lo que cambia en realidad es cómo se hace el proceso de reinserción, la calidad de la oferta, el nivel técnico que tiene la oferta, la especialización que tienen los intervinientes del sistema, en este caso los que están regulados básicamente por la ley, es decir, los fiscales, los jueces, los orientadores, etcétera, pero también las personas que hacen esta intervención en la rehabilitación. Y en puntual, efectivamente, exige programas que tengan resultados, que tengan evidencia, que tengan estándares. Este nuevo servicio de reinserción crea un comité de estándares. Además, crea un sistema de provisión de servicios que es distinto de lo que tenía Mejor Niñez. Por ejemplo, se hace a través de la Ley de Compras Públicas, definiendo bases técnicas, definiendo licitaciones, estableciendo evaluaciones. Entonces, son elementos que lo que buscan es propender a una mejor calidad en el servicio que se está entregando en los procesos de reinserción. Pero no basta con eso. La ley también tiene modificaciones. Fíjate que uno de los problemas que existía en la ley es que el niño que entraba en este sistema recibía muchas penas cuando cometía muchos delitos y terminaba secuenciando esas penas y finalmente nunca se reinsertaba, simplemente seguía una tras otra, tras otra. Lo que hoy día hace es que crea un mecanismo de exasperación y establece la pena mayor sobre la cual se va a trabajar, pero además se asocia a un plan de intervención. La determinación de las penas es distinta. Antes la determinación de las penas tenía que ver con el hecho solamente. Hoy día la determinación de las penas propende también a los perfiles delictivos que tienen los niños.
Algo que hoy día, claramente, cuando no se hace así, vemos las altas tasas de reinserción que tiene el sistema. Claro, ahora también... De reincidencia. De reincidencia, y también cómo ha cambiado las características delictuales, ¿no? De los más adultos y lo peligroso que se está volviendo ahora, por ejemplo, de captar a estos menores como para que sean parte del crimen organizado. Lamentablemente hay mucho, y las encuestas sí lo han dicho, de tener en un gran porcentaje menores de edad participando de estos hechos. ¿Cómo? Y lo decía el subsecretario a propósito de este nuevo servicio de reinserción juvenil hace algunos días, debe permitir quebrar los ciclos de delincuencia. ¿Cómo se hace también con un trabajo de prevención, Marcelo? Yo creo que hay varios elementos. El servicio de reinserción está aplicando una pena, o sea, está de alguna forma, trabaja sobre aquellos que tienen una sanción provista en la ley. Por lo tanto, ya llega tarde. Por definición llega tarde. La prevención está en las oficinas locales, que tienen algún día que implementarse, que están en proceso de implementación, pero que requieren tener una oferta vigorosa para detener estas trayectorias. Está también en la Subsecretaría de Prevención del Delito. O sea, fortalecer el sistema Lazos con programas que tengan evidencia, que tengan resultados, que se hagan cargo del inicio de trayectorias delictivas, que lleguen antes, cuando los factores de riesgo están presentes. Pero el servicio de reinserción tiene una tarea fundamental, que es interrumpir esas trayectorias delictivas, interrumpirlas de manera temprana. ¿Y cómo se interrumpen? Se interrumpen entendiendo los perfiles delictivos, entendiendo los contextos, de dónde vienen los niños, cuáles son las herramientas que necesitan para el desistimiento, y eso vincularlo en un plan de intervención, estableciendo también distintos catálogos de pena que antes eran muy de acuerdo a establecer la sanción, a tenerlos básicamente encerrados, pero no ponían el foco en el plan de intervención, y a tener un nivel de ejecución de esa pena. Claro. Si bien es cierto, no existen en Chile los tribunales de ejecución de pena, pero sí, al tener jueces especializados y hacerle seguimiento a los planes de intervención, vamos a ir viendo si los niños van cumpliendo los objetivos de ese plan de intervención, y por lo tanto se hace un acompañamiento mucho más estrecho del cumplimiento también de aquellos que están ofertando un servicio de rehabilitación. Marcelo, ¿cómo se mira desde la institucionalidad o esta nueva institucionalidad los lazos con los que siguen estos jóvenes? Porque más allá de esta sanción, que ya llega tarde, porque el trabajo de prevención está dispuesto en otras instituciones quizá, hay mucho círculo delincuencial, ¿no? Con padres, o muchas veces en la cárcel, o muchas veces también en este círculo, pero tampoco es sano quizás alejarlo de su familia, de sus cuidadores o lo que sea. ¿Cómo se entiende como programa integral quizás? El primer marco que hay que tener es la ley que hoy día existe, el sistema de protección integral a la infancia. O sea, eso marca un antes y un después, y no es retórica. Y por eso que, por ejemplo, hemos visto que la Corte Suprema ha salido a poner los acentos respecto de los déficits en materia de mejor niñez, porque hoy día hay un amparo legal, hay una norma legal que tiene una potestad distinta. Y es muy importante este punto, porque el servicio de reinserción crea una suerte de consejo de reinserción interministerial que tiene esta obligación de mirar hacia la política que permite la articulación con todo el sistema, con todo este sistema de protección. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, mira, acá la realidad de estos niños es de vivir en un hogar con alto compromiso delictivo, que tienen un papá, una mamá que está preso, un cuidador, el 17% de los niños que son multireincidentes, que explican el 50% del total de delitos que cometen los niños, tiene un papá o una mamá o un cuidador preso en el 40% de los casos. Por lo tanto, eso es una alerta que debiera mover hacia la Subsecretaría de Infancia para operar con las oficinas locales, para trabajar un dispositivo que ayude a las familias, un programa preventivo con evidencia, con resultados, que trabaje con la familia. Porque si eso no está,
Y eso no está. Hoy día no está. Hoy día teníamos que tener 90 oficinas locales funcionando, tenemos 16 o 17. Se han transferido los recursos para las 90, estaremos monitoreando que el próximo año estén. Pero es fundamental, y te lo digo ¿por qué? Porque hoy día ya los casos, la mayor parte de los casos de Sename, por ejemplo, en materia de protección, están desjudicializados. Solo un 20% van a Mejor Niñez. Pero Mejor Niñez, para que funcione, necesita que haya un gran dique preventivo que evite que se cronifiquen las trayectorias. Lo mismo pasa en materia de reinserción. Si tú tienes un gran dique preventivo, logras alertar, por ejemplo, el involucramiento delictivo de niños y jóvenes que hacen las bandas delictivas. Por ejemplo, el consumo problemático de droga y alcohol que motivan la participación en esas bandas. Por ejemplo, la exclusión escolar. Eso, y con la deserción escolar es un trabajo que siempre, y cuando lo hablamos, por ejemplo, con las autoridades encargadas de la niñez o incluso autoridades de la educación, debiese ser el primer motivo a poner atención, por ejemplo, aquellos niños, seguirlos o cuando dejan el colegio, hacerles este seguimiento, porque muchas veces o son niños que están solos en la casa, o lo mismo, los papás pueden estar en la cárcel o simplemente no están y son cuidadores ausentes. Mira, se ha determinado que la exclusión educativa, y hablo de exclusión, no de deserción, porque no solo está en el ámbito escolar, está en el ámbito también de todo el sistema que tiene que ver con la escuela, pero que es mucho más amplio. Cuando hablamos de exclusión escolar, hablamos de uno de los factores de riesgo más potentes para el involucramiento delictivo. Y fíjate que también, el año 2015, nosotros con la Escuela de Sociología de la Católica hicimos un estudio de seguimiento de las trayectorias de los niños que habían pasado por Sename. Cerca de 7 de cada 10 niños desisten del delito si vuelven al colegio. Y además, si vuelven a vivir con familias prosociales. Tenemos la ecuación clara. Es que enfócate en la familia, enfócate en la escuela y ya tienes 7 de cada 10 niños sin participar en delito. Agrégale salud mental y tienes el resto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos listas de espera en materia de salud mental, que la posibilidad de que un niño consiga un psiquiatra, que tenga un tratamiento adecuado para las variables que está enfrentando. Bueno, la posibilidad de que ese niño vuelva al colegio, si las subvenciones, por ejemplo, para ingreso educativo no son diferenciadas. Entonces, muchas veces los recursos no los tienen los colegios para poder hacer estos procesos. Además, hay que trabajar con la comunidad escolar. Los programas de familia, o sea, programas que tengan evidencia, que trabajen tempranamente con las familias, son muy limitados. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. La responsabilidad, evidentemente, tiene el servicio de reinserción en tener una oferta sólida, con garantía, con evidencia para trabajar, pero está trabajando cuando llegamos tarde. Tenemos que trabajar antes, y para eso la política de reinserción tiene que tener una mirada más amplia, y ahí el Consejo Nacional de Reinserción, presidida por la ministra, tiene que hacer un trabajo con el intersector para articularse con las oficinas locales, para articularse con Mejor Niñez, para articularse pero que con sean desarrollo políticas social. Que pasen de gobierno en gobierno, porque es lo que pasa en muchas de estos programas, que el seguimiento, después distribuir recursos nuevamente a las instituciones se va haciendo complejo, sobre todo cuando el diagnóstico está hecho. Desde Paz Ciudadana habitualmente hablamos también la posible causa que tiene que ver con eso, con la exclusión escolar, no solamente la deserción. Acá la clave es siempre mirar la evidencia y construir políticas de largo plazo en torno a la evidencia. Por ejemplo, tenemos una situación muy concreta, la política contra las drogas, que está autorizada hasta el año 2030, que se trabajó intensamente, hoy día va a enfrentar un choque muy relevante si es que se pretende la legalización de la cannabis, porque evidentemente la evidencia muestra el impacto que tiene la legalización de la cannabis donde se ha hecho respecto del consumo infantil. Y hoy día que estamos hablando de los factores de riesgo que afectan a la infancia, no podemos hacer que la infancia termine nuevamente pagando los platos rotos de legislar sin base a la evidencia. Ahí entonces tenemos que mirar las políticas que se acuerdan de largo plazo. Y hoy día lo positivo que tiene este servicio de reinserción es que tiene una mirada de Estado. Se ha hecho un trabajo importante, se ha llegado a un amplio consenso. Se demoró la tramitación, 5 años. Nosotros todos creíamos que iba a salir antes que Pero en ese Mejor momento Niñez. También se trabajaba para esto, ¿no? O por lo menos se intentaba ver
y tener cifras claras con una nueva institucionalidad, pero con un diagnóstico relativamente claro. Yo creo que los diagnósticos sobran y tenemos claridad. Si lo que pasa es que tenemos que llegar a acuerdos respecto a la institucionalidad. Cuando tú miras la evidencia en torno a los programas sociales y te das cuenta que 7 de cada 10 programas que están vinculados con la infancia no tienen desempeño suficiente, dicho por la IPRES, el consenso debiera ser: cambiemos la oferta, preocupémonos de una oferta que tenga garantía, que tenga resultados, que tenga evidencia, que sea acorde a los perfiles que necesitan los niños. Gran parte de los problemas es que cuando se establecían las penas no tenían en consideración esos perfiles, y por eso que es tan importante este cambio que se hace en materia de tener un plan de intervención, en materia de que los jueces fundamenten sus fallos, en materia de que miren la realidad que tiene el niño y puedan hacer una mejor interpretación de la pena que le debe caber para que la oferta se adecúe a esa pena. Y por eso mismo que también se establecen modificaciones sustanciales a tipos de pena. Por ejemplo, el régimen semicerrado desaparece y entra a jugar una libertad con reclusión nocturna, pero que pone el énfasis en el plan de intervención. Se eliminan algunas penas accesorias. Por ejemplo, los tribunales de droga o los tribunales de tratamiento de droga se eliminan no porque son malos, al contrario, se eliminan para que se incorporen en todo el tratamiento que tiene que ver con los delitos de droga. Entonces, creo que son avances significativos, insuficientes porque realmente lo que va a mover la aguja es cómo se implementa, la oferta con la que va a funcionar, los niveles de fiscalización que tenga, los niveles de especialización con que se trabaje, el enfoque que haya en el sistema, con las familias, con todo el sistema de protección integral. Y recién estamos partiendo, tenemos recién la publicación del diario oficial, se va a constituir la comisión operativa en 6 meses y de ahí comienza un plazo de implementación que va a ser más o menos largo, porque hay un año de vacancia para dictar reglamentos, procedimientos, adecuaciones, etcétera, y de ahí en adelante se empieza una implementación gradual a través de todo Chile. Bien, Marcelo Sánchez, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Gracias por estar en el estudio CNN. Vamos a hacer una pausa a esta hora, 10 de la mañana con 58, y ya estamos de regreso.